Buenas, apreciados poetas, amantes de la poesía y público que muy amablemente me sigue. Esta nueva presentación de frases con Héctor Navia Garzón es con el fin de acercar a muchas personas que tal vez quieran saber un poco acerca de los poetas y su creación. Hoy voy a hablar del gran Rubén Darío. Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, nació en Metapa el 18 de enero de 1867. Murió en León el 6 de febrero de 1916. Fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense, máximo representante del modernismo literario en lengua española. Es el poeta con la mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispano y por ello es llamado príncipe de las letras castellanas. La niñez de Darío transcurrió en León, criado por sus tíos, abuelos, Félix y Bernarda, a quienes consideró en su infancia sus verdaderos padres. Durante sus primeros años firmaba sus trabajos escolares como Félix Rubén Ramírez. Sobre sus primeros años hay pocas noticias, aunque se sabe que a la muerte del coronel Félix Ramírez en 1871, la familia pasó apuros económicos e incluso se pensó en colocar al joven Rubén como aprendiz de sastrería. Según su biógrafo Edelberto Torres, asistió a varias escuelas de León antes de pasar en 1879-1880 a educarse con los jesuitas. Entre los primeros libros que menciona haber leído están El Quijote, las obras de Moratín, Las Mil y una Noche, El Quijote, la Biblia, los oficios de Cicerón y La Corina de Madame Stahl. Compuso la elegía Una lágrima, que apareció en el diario El Termómetro en la ciudad de Rivas el 26 de julio de 1880. Poco después colaboró también en el diario La Revista Literaria de León y alcanzó fama como poeta niño. En estos primeros versos, según Teodosio Fernández, su influencia predominante eran los poetas españoles de la época como Zorrilla, Campoamor, Núñez de Arcé y Ventura de la Vega. Más adelante se interesó mucho por la obra de Víctor Hugo, que tendría una influencia determinante en su labor poética. Sus obras de esta época muestran también la impronta del pensamiento liberal, hostil a la excesiva influencia de la Iglesia Católica, como es el caso de su composición El Jesuita, de 1881. En cuanto a su actitud política, su influencia más destacada fue la del ecuatoriano Juan Montalvo, a quien imitó de manera deliberada en sus primeros artículos periodísticos. En esta época contaba con 14 años. Proyectó publicar un primer libro, poesías y artículos en prosa, que no vería la luz hasta el cincuentenario de su muerte. Tenía una superdotada memoria, gozaba de una creatividad y retentiva genial. Era invitado con frecuencia a recitar poesía en reuniones sociales y actos públicos. En diciembre de 1881 se trasladó a Managua, capital del país, a instancias de algunos políticos liberales que habían concebido la idea de que, dadas sus dotes poéticas, debería educarse en Europa a costa del erario público. No obstante, el tono anticlerical de sus versos no convenció al presidente del Congreso, el conservador Pedro Joaquín Chamorro y Alfaro, pero se resolvió que estudiaría en la ciudad nicaragüense de Granada. Rubén, sin embargo, prefirió quedarse en Managua, donde continuó su actividad periodística y colaboró con los diarios El Ferrocarril y El Porvenir de Nicaragua. Poco después
En agosto de 1882 se embarcaba en el puerto de Corinto hacia El Salvador. En El Salvador, el joven Darío fue presentado por el poeta Joaquín Méndez al presidente de la República, Rafael Saldívar, quien lo acogió bajo su protección. Allí conoció al poeta salvadoreño Francisco Gavidia, gran conocedor de la poesía francesa. Bajo sus auspicios, Darío intentó por primera vez adoptar el verso alejandrino francés a la métrica castellana. El uso del verso alejandrino se convertiría después en un rasgo distintivo no solo de la obra de Darío, sino de toda la poesía modernista, aunque en El Salvador gozó de bastante celebridad y llevó una intensa vida social. Participó en festejos como la conmemoración del centenario de Bolívar, que abrió recitando uno de sus poemas. Más tarde pasó penalidades económicas y enfermó de viruela, por lo cual en octubre de 1883, todavía convaleciente, regresó a su país natal. Tras su regreso, residió un breve tiempo en León y después en Granada, pero al final se trasladó de nuevo a Managua, donde encontró trabajo en la Biblioteca Nacional y reanudó sus amoríos con Rosario Murillo. Probó suerte también con el teatro y llegó a estrenar una obra titulada Cada oveja, que tuvo cierto éxito, pero que hoy se ha perdido. No obstante, encontraba insatisfactoria la vida en Managua y, aconsejado por el salvadoreño Juan José Cañas, optó por embarcarse para Chile, hacia donde partió el 5 de junio de 1886. En su etapa chilena, Darío vivió en condiciones muy precarias y debió soportar continuas humillaciones por parte de la aristocracia, que lo despreciaba por su escaso refinamiento. No obstante, llegó a hacer algunas amistades, como el hijo del entonces presidente de la República, el poeta Pedro Balmaceda Toro, gracias al apoyo de este y de otro amigo, Manuel Rodríguez Mendoza, a quien dedica el libro Abrojos, que apareció en marzo de 1887. Entre febrero y septiembre de 1887, Darío residió en Valparaíso, donde participó en varios certámenes literarios. De regreso a la capital, encontró trabajo en el diario El Heraldo, con el que colaboró entre febrero y abril de 1888. En julio apareció en Valparaíso el libro Azul, gracias a la ayuda de sus amigos Eduardo Poirier y Eduardo de la Barra. Es el libro clave de la recién iniciada revolución literaria modernista. Azul recopila una serie de poemas y de textos en prosa que ya habían aparecido en la prensa chilena entre diciembre de 1886 y julio de 1888. El libro no tuvo un éxito inmediato, pero fue muy bien acogido por el influyente novelista y crítico literario español Juan Valera, quien publicó en el diario madrileño El Parcial en octubre de 1888 cartas dirigidas en las cuales le reprochaba su excesiva influencia francesa, su galicismo mental, según la expresión utilizada por Valera. Reconocía en él a un prosista y a un poeta de talento. Estas cartas de Valera, divulgadas en la prensa chilena y otros países, fueron la que consagraron para siempre a Rubén Darío. En la Basílica de la Asunción, en la ciudad de León, en la que transcurrió la infancia del poeta, se encuentran sepultados sus restos. Y bueno, esto era una breve historia del gran Rubén Darío. Ahora voy a leerles dos poemas míos, uno que se llama En la memoria. Se posó el sol en la piel clandestina, donde la memoria esconde el silencio. Una mariposa volaba en los espejos repetidos del sol. Los secretos aleteaban como una orquesta de ángeles en las ventanas.
Las puertas de los dormitorios no eran fronteras de hormigón, solo estaban ahí para dejar pasar las miradas. Los rostros se ocultaban detrás de las sonrisas. Y este que se llama artimañas, afilados cuchillos de insomnes buitres, artimañas que se pasean en los rincones de mis pasos, faranduleros, títeres y falsos espadachines amparados en laureles de oro, descuartizadores de añoranzas, tumbas y fantasmas entre jardines de chamizos y hojas secas, tierra destinada a otros fines que fortalecen los músculos y empobrecen la palabra. Ya no hay colores que sirvan para batir en el aire, los cañones nos siguen por la espalda. Y bueno, eso ha sido todo. Y pues bueno, aquí hay un poema de Rubén Darío de Cantos a la Vida, de Esperanza, que dice: yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había, que era alondra de luz por la mañana. Este es un fragmento de ese poema. Y bueno, ahora, como dice la poesía de El Silbo del Dale, dale, dale un like. Muchas gracias. Buenas noches.